ha dicho que sí se va a ampliar, pero recordemos que ya se había ampliado hasta el 8 de julio. Nuevamente se va a ampliar esta legislatura, lo que no ha precisado es hasta qué fecha, ¿no? Y también ha señalado que se vería en esta ampliación el tema de la bicameralidad, que ha señalado que es vital, y también ha manifestado acerca de la necesidad de la reelección de congresistas. Sin duda son dos temas que generan discrepancia con la ciudadanía porque ya en su momento en un referéndum se pronunciaron en contra de la bicameralidad y también de la reelección de congresistas. Vamos a ver cuáles serían las reacciones después de las declaraciones de la titular del Congreso, pero ahora inmediatamente es tiempo de cambiar de información para seguir abordando el tema del paro de transportistas. Por eso vamos a ir con nuestro compañero Ali Ayala, que se encuentra con el gremio de transportistas de carga pesada. ¿Cómo estás, Ali? Contigo, buenos días. Buenos días, así es, nos encontramos en el Callao, en la avenida Néstor Gambetta, a la altura del Fundo Kendo. En ese lugar está realizando un plantón de transportistas de carga pesada, quienes también se han sumado a esta jornada de paro programada para el día de hoy. Ellos están pidiendo entre sus requerimientos el tema también del subsidio al combustible, que también se han manifestado los transportistas urbanos. Para conversar, para conocer un poco más acerca de estos requerimientos y los pedidos que están haciendo al gobierno, vamos a conversar con el representante del gremio de transportistas de carga pesada, Marlon Milla. Cuéntenos acerca de esos requerimientos que están realizando ustedes al gobierno y cómo va el tema de la negociación. Buenos días Perú. Sí, efectivamente, hemos estado dialogando con el Ejecutivo y el MTC hace más de 30 días, pero hace 3 días que no nos llaman, o sea que no tienen voluntad de solucionar nuestra problemática. En estos momentos nos encontramos en apagado de motores a un 80% de la población agremiada y ya se están sumando también los no agremiados. Señores, lo que ustedes ven acá es la representación del iceberg, es cada camión que está cuadrado acá representa una cantidad de camiones que están guardadas en las cocheras y los invito a ustedes a visitar las cocheras de acá de Lima para poder observar que todos los camiones están en para. Son algunas unidades que están trabajando. Señor Milla, cuéntenos acerca de los puntos importantes de negociación que ustedes tienen con el gobierno que necesitan que ustedes sean atendidos. Nosotros estamos solicitando una herramienta de trabajo que es la tabla de costos mínimos de operación, que lo hemos planteado al Ejecutivo. Inclusive le hemos puesto en mesa de trabajo, que en 3 oportunidades la tabla ha funcionado y se ha demostrado que en 8 meses de funcionamiento se ha incrementado en más de 800% la recaudación de impuestos. Yo no sé por qué el gobierno se pone a gastar dinero en sobornar a ciertos gremios para que nos quiebren el paro. No, señores, la herramienta que nosotros le estamos pidiendo no cuesta un sol al Perú. Muy al contrario, va a ganar el Perú en recaudación de miles de millones en impuestos cuando el transporte se convierta a la formalidad al 100%. Una de las medidas que ustedes están adoptando en este paro es también una marcha que van a realizar en poco momento, ¿no? Desde el lunes que nosotros hemos empezado el paro, mi compromiso como presidente del GTC ante el Ejecutivo fue hacer un paro pacífico, sin obstrucción de vías y sin daño a la propiedad privada. Hemos cumplido porque nosotros los camioneros tenemos palabra de camionero. Eso cuesta más que un papel, pero el señor ministro nos ha demostrado que es una persona mitómana, porque nos ha mentido y ha dicho ante los medios que él ha levantado el paro. ¿En qué momento, señor ministro? Nosotros seguimos en para. Muchas gracias, señor Milla. Esa es la información que tenemos desde la avenida Néstor Gambetta. Como vemos, están cumpliéndose la paralización del apagado de motores de los transportistas de carga pesada y han anunciado que dentro de los próximos minutos van a realizar una marcha precisamente por esta avenida Néstor Gambetta. Es la información que tenemos para contarte desde el Callao y regresamos con ustedes a estudios.
Muchas gracias, Ali, por este reporte. Bueno, escuchamos la postura por parte de este gremio de transporte de carga pesada, ¿no? Que el anuncio del paro fue el 27 de junio. Algunos gremios de este sector lo están acatando a nivel nacional y a esto se suma el paro de transportistas urbanos, ¿no? El transporte urbano. Pero vamos más allá, vamos a hablar acerca de las medidas que están ellos solicitando, ¿no? Este planteamiento, este pliego de reclamos que están haciendo el Ejecutivo, pero además es importante ver la viabilidad de los mismos y siendo un poquito más allá, yendo para el futuro, ¿cómo mejorar esta reforma de transporte? Por eso vamos a hablar con Lino de la Barrera, especialista en temas de transportes, para hablar acerca de este tema. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted. Bueno, entiendo que ha podido escuchar el pliego de reclamos, demandas por parte del gremio de transportistas de carga pesada, ¿no? En cuenta están pidiendo una compensación, ¿no? Un subsidio, y eso también se suma a lo que están solicitando los transportistas de el transporte urbano. Están pidiendo una compensación por el tiempo trabajado durante la pandemia, también la disposición de una moratoria de las deudas generadas por las compras de vehículos realizadas por empresas del sector para renovar sus flotas. En síntesis, ¿este pliego de reclamos es viable? Bueno, evidentemente hay temas que son viables y otros que no lo son, ¿no? Lo que pasa es que en el universo del transporte terrestre hay diversas necesidades. Usted ha escuchado a los señores del transporte de carga que tienen una agenda que no tiene que ver necesariamente con la del transporte urbano. Transporte de carga está peleando por un asunto de costos mínimos. Transporte urbano está peleando por una moratoria en el tema de los pagos de sus vehículos. ¿Qué los une en común? Los une el tema de los precios de los combustibles, es decir, bajo esa lógica, evidentemente hay aglutinadores conjuntos y hay otros que son agendas propias. Entonces, tratar de manejar todas las agendas en un solo paquete o decir, ya cerré con A o cerré con B, entonces no va a haber paro, es un poco ilusorio. En realidad, yo lamento mucho la bonomía con la que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha salido a decir, no va a haber paro porque ya arreglé. Mire, en el transporte terrestre hay tantos gremios como, pues efectivamente hay frutas en el universo. O sea, la verdad que se juntan 4 o 5 y armaron un gremio. Cada uno tiene intereses corrientes. El del mototaxi tiene un interés diferente al de la cúster, el de la cúster al del colectivero y el colectivero ante el busero. O sea, en realidad, el punto de fondo es saber qué cosas se puede hacer y qué no se puede hacer. Desde el punto de vista formal, si usted me pregunta por la agenda que ha mencionado el caballero del transporte de carga, mire, yo le puedo mencionar que efectivamente hay un problema de informalidad galopante dentro del transporte de carga. Y eso hace que muchos transportadores transporten por debajo de sus costos promedios. Además, es un hecho real y concreto que hay una penetración de otras economías en el transporte con el fin no necesariamente lícito de hacer una operación probablemente hasta de lavado. El punto de fondo es saber, ¿es la manera de establecer un costo? ¿No estamos pidiendo más bien otro tema que viene a ser una fiscalización eficiente del origen de los recursos con los cuales se están ingresando al transporte? Es decir, no tenemos un problema de mercado donde hay una enorme cantidad de operadores frente a una demanda disminuida y por eso todos se tiran al suelo. Es decir, encontrar la verdadera razón del problema implica escarbar mucho más por encima de lo epidérmico. Lo epidérmico es, hoy día paro, efectivamente tengo un tema de costos, tengo esto. Iniciativas que se han venido tomando, ¿no? Algunos hablaban acerca de una contrarreforma en el tema del transporte, ¿no? Y sobre todo cuando Juan Silva estuvo a la cabeza. Pero, ¿cómo solucionar este problema? Porque, sin duda, claro, hay varios gremios, cada quien, como usted señala, está tomando, digamos, partido para su sector, ¿no? Para que se solucione de forma inmediata su pliego de reclamos y de demandas. Pero si vamos a la parte estructural, ¿por dónde empezamos? Empecemos tal vez por el tema del transporte urbano, ¿no? Que tiene que luchar también con la informalidad. Entonces, ¿cómo abordamos ese tema? A ver, para que exista una contrarreforma, tiene que haber una reforma. Y yo le puedo comentar, tras largos años que llevo metido en esto, que aquí no hay ninguna reforma del transporte, ¿ya? Vamos a empezar por ahí.
Lo poco que existe en transporte formal es el Metro de Lima, otorgado por el Ministerio de Transportes hace ya varios años, la línea 1. El metropolitano, que fue materia de una acción municipal hace bastante tiempo. Y los corredores complementarios, que siguen siendo los mismos 3 que otorgaron las municipalidades. Entonces, ¿de qué reforma estamos hablando? ¿Hay alguna? Realmente no. Es decir, cuando el Perú, a través del Congreso de la República, confió en una institución creada con el fin justamente de mejorar o superar los problemas que existían entre ambos municipios en Lima y Callao, creando una autoridad, pensó que iba efectivamente a crecer en el número de digamos, de transporte formal organizado. Ha aumentado, ya tenemos 3 años de ATU y no ha aumentado nada. Seguimos ¿Cuál cree que es teniendo la lo principal mismo. deficiencia? Bueno, es que acá hay un tema evidente de gestión, pues. Es un tema de gestión, básicamente. Claro que hemos tenido pandemia, por supuesto, pero en la pandemia uno planifica, en la pandemia uno arma el plan y lo ejecuta ahora que ya no tenemos pandemia. Yo le voy a comentar un tema importante. En Lima y Callao, el 90% de la gente sigue viajando en los vehículos tradicionalmente, como tradicionalmente lo hacía, o sea, en la combi y en la cúster. Eso quiere decir que peor aún ahora, con el crecimiento del colectivo y todo lo demás, pues ahora viaja y ha tomado control ese espacio informal precisamente porque las rutas se han desarticulado en este escenario y hoy día me cuesta más porque tengo que hacer 3 o 4 transbordos, entonces prefiero tomar un colectivo pues que hacer como una solución a mi necesidad, que no es bueno, claro, pero hay que entenderlo como un proceso económico. Entonces, en la medida en que realmente tengamos un transporte más formal, haremos el cambio. Por eso les decía, hoy día, por ejemplo, se nos dice, claro, está funcionando los corredores. ¿Cuántos corredores son? 3. ¿Cuántos deberían haber a este plazo o a este momento? Probablemente 5, 6, 8, no tengo idea. Pero tendríamos que tener más si queremos hablar de una reforma de transporte. Lo que pasó con el exministro Silva fue, digamos, la revelación de un grupo de gente que estaba fuera de eso que se llama reforma para decir, me están sancionando, me están mal jugado, efectivamente, nunca debió negociarse con alguien que está fuera del escenario formal. Pero hay que entender que si alguien no pone la agenda, va a venir otro que va a decir, yo te la pongo, pues. Y ese es el gran drama. Y eso es importante también, acá 2 temas, ¿no? El pedido, esas iniciativas para formalizar a los colectiveros, ¿no? Para que de alguna forma compitan con los vehículos formales. Y si uno lo pone también en un tema panorámico, es decir, un vehículo, un colectivero, es un vehículo particular donde caben muy pocas personas a diferencia de un bus, que hay mayor capacidad. Entonces estamos hablando de tráfico y que no cumple con las garantías también de seguridad. Pero hablamos acerca de que usted señala que la ATU no está haciendo su trabajo, tiene problemas de gestión. ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Por dónde empezar si somos proactivos? Bueno, insisto, si es un problema de gestión, mejoremos la gestión. Creo que es evidente, ¿no es cierto? Ahora, el tema de los colectivos hay que entenderlo en 2 niveles. Hay lugares del Perú donde el colectivo efectivamente es el único medio que existe para moverse de un punto a otro. Ahí nadie va a discutir que el colectivo tenga que existir, hay que regularlo, arreglarlo, seguramente, hasta que exista otro medio de transporte que supere esa situación. En el caso de Lima y Callao, indudablemente, la mejora efectiva del transporte público debe contribuir, como igual cualquier otro proceso económico, a cambiar el statu quo de las cosas. Si yo tengo mejor transporte público, entonces, ¿para qué tendría colectivos? O el que quiera usar un colectivo será, como llaman en otros lados, taxi compartido, cualquier otra cosa que le llaman los que hablan de la movilidad, de la movilidad inteligente en los últimos años, pero tendrá que pagar más, pues porque va a haber una oferta real de un buen transporte público que disuade cualquier necesidad de que exista esto. Entonces, lo único que hay que hacer en este momento, Lima y Callao, que es diferente al resto del Perú, otra realidad totalmente distinta, es mejorar la gestión de lo que necesitamos como urbe. Yo le pregunto a usted, ¿por qué no sale y le pregunta a un ciudadano de Ventanilla si en este momento viaja mejor que antes? O a un ciudadano que viva en, no sé, pues en Ate, si viaja mejor que antes. Le va a decir que no, pues, lamentablemente es así.
Y ese es el tema, ¿no? Porque siempre hablamos del tema de la reforma, de empezar con una reforma seria de transporte, ¿no? Pero se requiere voluntad y en ese caso también presupuesto, entiendo, para poder tener más vías complementarias, mejores vehículos, mejor flota. Y eso también requiere por parte del sector, ¿no? De transportes y comunicaciones también, del Ejecutivo para destinar un mayor presupuesto. Mire usted, eso no es tan cierto. En el Perú nosotros no tenemos empresas de transporte del Estado peruano ni de las municipalidades. El transporte se realiza por la iniciativa de ciudadanos privados, empresarios que han ingresado a este sector. Por eso es que tiene ahora el reclamo de la moratoria del transporte en el tema de compra de vehículos. Entonces, digamos, el esfuerzo de ordenamiento, hay cosas que necesitan dinero y otras que no la necesitan. Si usted en este momento, que seguramente conoce muchos lugares de Lima, se va a la vía de Evitamiento y se da cuenta del tremendo correteo que hay entre los carros que circulan por la vía de Evitamiento, para ganar pasajeros. Ve carros que van a 120 o 140 kilómetros por hora. Dígame, ¿necesitamos presupuesto para ordenar eso? No, pues, necesitamos voluntad, necesitamos ganas. ¿No podría haberse organizado esa gente de una vez de la vía de Evitamiento? Ok, frecuencia, carro 1, carro 2, carro 3, máxima velocidad, esta de acá. Pongo controladores, pongo cámaras y comienzo a detectar la velocidad. ¿Necesitamos presupuesto para eso? No. Necesitamos voluntad para hacer las cosas. Muy bien, muchísimas gracias, señor de la Barrera, por ayudarnos a entender este problema por el que atravesamos con el tema del transporte. Y sin duda hay un largo camino que recorrer y sobre todo voluntad hay que poner. Muchísimas gracias. Ha sido Lino de la Barrera, especialista en temas de transporte con nosotros, haciendo un análisis detallado sobre el tema de transporte en nuestro país. Inmediatamente vamos a cambiar el tono de la información y abordemos el tema de